Muchas veces, el ser mediático en la lucha libre no te garantiza para nada la victoria, ni mucho menos el éxito en los pancracios. Sin embargo, hay quienes no piensan así y agarran una fama de locura apostándole a la espectacularidad, olvidándose por completo de sus inicios, confiando en que su impacto en la cámara los hará llegar aún más lejos, a pesar de que estos se corrompan en el camino de los excesos. La carrera del místico, Místesis, Sin Cara o Eloy Carístico es el vivo ejemplo de que hay quien sube como la espuma, pero que de pronto cae de sopetón. Sus mejores momentos fueron a principios del milenio, donde explotó su imagen a placer y sobre todo volvía locas a las audiencias, pues aparecía en toda una maquinaria de marketing, siendo la estrella más grande de la lucha libre justo al inicio de su trayectoria. Además de ser la mina de oro del Consejo Mundial de Lucha Libre, la cual colaboraría para acabar con él más adelante. Prepárate, porque seguro muchos recuerdan a este luchador que sigue vigente y que ahora navega en el ocaso de su carrera, casi en la puerta del olvido. Es por eso que hoy te presento la triste razón del gran fracaso del místico. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Realmente, a partir del 2005, todas las pantallas de los deportes tenían por lo menos en algún momento de su itinerario televisivo un tema dedicado al místico. Era el principio del milenio y esa conexión tan fuerte que tenía este personaje con la fanaticada afín y no afín de la lucha libre era descomunal. El místico aparecía en todos lados, en la TV, en comerciales, anunciando comida chatarra, en caricaturas, en programas de alto impacto. Estaba en donde sea, su imagen estaba siendo altamente explotada de manera dantesca, a tal grado de estar muy por encima del Hijo del Santo, una estrella de culto, al menos en esos momentos. Los inicios del hijo del Dr. Caronte se remontan cuando era un chamaco y había recurrido a Fray Tormenta, quien terminó siendo su padrino y quien le ayudó a ser un luchador profesional. En pocas palabras, fue casi un maestro y un padre para él, pues este luchador es muy conocido por ejercer los votos en la Iglesia Católica y quien se convirtió en luchador profesional para ayudar a los niños de escasos recursos que llegan a su iglesia en busca de pan. Pero lejos del romanticismo del nacimiento del místico, fue un día del niño pero de 1998, bajo el mote de Dr. Caronte Jr., que Luis Ignacio debutó en el Pancracio. Sin embargo, le faltaba pulirse más a un joven hambriento por destacar, haciendo cosas espectaculares por los aires, pues pensaba que podría cambiarle la cara a la lucha libre mexicana. Cosa que se dio luego de que se fogueó en 2003 en Japón bajo el sobrenombre de Komachi, y donde aprendió muchas de las piruetas aéreas que mostraría en México en el 2004. Justamente en ese año sería el debut del místico y lo haría en una arena México repleta e hirviente. Lo que no sabía Luis Ignacio, que sería el día 1 de un personaje que se consagraría y terminaría en una disputa por el uso del personaje, y lo cual lo sepultaría para siempre. Este luchador, oriundo de Tepito, sería aclamado y ovacionado por millones de espectadores fanáticos y no fanáticos de este deporte por el simple hecho de que su espectacularidad y por venir desde muy abajo con múltiples apodos, pero el más mencionado sería el Príncipe de Oro y Plata, el cual tomaría mucho vuelo por todas las arenas que recorrió. Como lo dije anteriormente, Místico fue discípulo de Fray Tormenta, el religioso luchador, y a quien le dedicarían en su momento la película de Nacho Libre, donde explicaría su obra altruista de manera muy tonta y quien años después explicaría parte del fracaso de su exalumno. No obstante, antes de probar las mieles del éxito, había tomado la máscara de Astro Boy, con la que duró muy poco, y ya con el tiempo corrido, la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre se adueñaría prácticamente de él. La idea era que el luchador se diera todo y estos lo pondrían en el reflector, haciéndolo un luchador totalmente mediático, lo que él siempre deseó. De hecho, en todo el 2004, la maquinaria televisiva se echaría a andar. Eso, combinado con sus lances y la acrobacia aérea, le serían la fórmula perfecta del opio para engatusar a las masas. Apenas al primer año, el místico ya era una sensación y su agenda se agrandaba. Era brutal.
Luchaba 3 o 4 veces al día. Sus presentaciones eran el deseo de los promotores y un sinónimo de triunfo. Místico ya había generado en menos de un año una de las rivalidades más sabrosas de la primera década del milenio contra Último Guerrero, Atlantis y Averno. Con el último, era con quien tendría una lucha encarnizada casi siempre que se vieron las máscaras. Era una lucha de poder a poder, con un Místico que siempre le apostó a utilizar sus rafagueantes lances contra sus rivales, donde muchas veces los terminaba por llevar a morder el polvo con la clásica mística. Los viernes en la Arena México y los martes en la Arena Coliseo eran las citas puntuales no solo para los jóvenes y mayores, quienes disfrutaban del espectáculo, del show de este personaje, sino también los niños con los que tuvo un arrastre descomunal. Justamente en 2005 las carteleras se vendían como pan caliente, se atiborraban y todo lo que se vendía afuera de las arenas tenían el sello del Místico, quien llegó a ganar 3 a 4 millones de pesos más las regalías por los productos que vendía, a pesar de que muchas de las ganancias caían a las arcas del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien era la dueña del personaje. Para el 2006, el Místico encontraría el Santo Grial y tendría una rivalidad importante, la más épica de su historia contra Black Warrior, a quien le quitó la máscara el 29 de septiembre de ese año. Después de esa lucha, el Místico se hizo una leyenda de los pancracios y era un fenómeno que no se podía detener, pues no bastó que su fama tuviera impacto en otros deportes como en el fútbol, cuando Gabriel Pereira, exjugador de Cruz Azul y Atlante, festejaba sus goles con la máscara del Místico, sino que también llegó el desgaste físico, en donde el luchador tuvo que pedir apoyo de algunos dobles, los cuales salieron del script y explotaron la imagen del luchador. Muchas veces llegó a darse que el Místico se presentaba el mismo día en lugares diferentes. Todo estaba prácticamente fuera de control gracias al número de luchas diarias que este personaje se aventaba. Místico era un luchador que se había proyectado en la TV, más en Televisa, desfilando en programas como Otro Yoyo, La Hora Pico, Platanito Show, Venga la Alegría de TV Azteca, Objetos Perdidos, en series como Los Simuladores, en telenovelas, hacía películas, salía en revistas y en videos musicales, como cuando salió en el video Me Muero de La Quinta Estación, o en algunos videos de pequeños musical, además de tener un cómic propio que en su momento dejó buenos dividendos. Sin embargo, todo lo que llega así de rápido se esfuma a la misma velocidad. Místico tuvo muchas batallas en el Pancracio, pero las que más se le recuerdan son las que tuvo con Último Guerrero y una en especial por allá del 2005. Fue en un mano a mano donde precisamente el Príncipe de Plata y Oro fue quien lo retó. Esa lucha tendría de todo. Desde la primera caída, el Último Guerrero ya le había destrozado una parte de la máscara al Místico, quien recibió tremenda golpiza, pues esa lucha se saldría del script. Durante un lance desde el Pancracio, el Místico cayó en el suelo dándose un terrible golpe de rodillas, tanto así que el referee Baby Richard tuvo que descalificar al Rudo porque le hizo una llave luego de haberse rendido, a tal grado de que el médico tuvo que entrar a revisar al luchador técnico, pues antes de que Último Guerrero le hiciera un suplex, el Místico ya había pedido piedad, por lo que la descalificación le dio la victoria a este en el primer episodio de esa gran lucha. Sin embargo, el combate siguió y el técnico recibió un castigo importante, pero cuando parecía que todo terminaría mal para el joven Místico, en una desnucadora desde la esquina, el Último Guerrero cayó de sentón, lesionándose la rodilla derecha. Sus gritos eran estrepitosos, tanto que el médico tuvo que volver a entrar. Aún así, el Místico no tuvo piedad y con toda y lesión lo rindió. Baby Richard le dio la victoria al Príncipe de Plata y Oro en medio de la polémica y con un Último Guerrero saliendo en camilla hacia el hospital. Otra de las batallas épicas y quizá la que lo llevó al grado de leyenda fue la que mantuvo en un máscara contra su archirrival Black Warrior en una atiborrada Arena México. En esa lucha, alguien tenía que desenmascararse y perder su historia. En la primera caída, Black Warrior destrozaría al ídolo de Tepito, lo rendiría y le rompería casi toda la máscara. Había estado castigándolo una y otra vez. En la segunda, ya le había roto otra parte de la máscara y además ya le había sacado mole de la frente. Parecía que el Místico perdería su baluarte y con él su legado.
Sin embargo, este reaccionó y empezó a practicarle un 619 más algunas tijeras y en una llave maestra lo llevaría a rendir en una de las caídas más rápidas de la historia de un máscara contra máscara. Black Warrior estaba desconcertado, simplemente no sabía cómo era posible que casi rendido, el místico pudiera terminar ganándole muy rápido la caída, pero la realidad es que la agilidad del ídolo de Tepito estaba muy por encima del guerrero lagunero, quien ya tenía media tapa hecha pedazos. La última caída fue épica porque ambos luchadores dieron el todo por el todo. Místico haciendo sus acrobacias en el pancracio y Black Warrior asestaba golpes y buenas patadas además de infligir castigo a su oponente. Pero Místico ya iba cobrando más confianza pues el público estaba volcado a sus pies. Aún así, conforme pasaba el tiempo, la caída se hacía más larga y dramática. La afición estaba al borde de la butaca y muchos paros cardíacos fueron constantes entre la algarabía de la gente. Místico se quitaba 2 llaves del lagunero y el esfuerzo físico era llevado al límite por ambos. Black Warrior estaba cansado porque no podía rendir al ídolo de Tepito, pues este salía avante siempre, zafándose del castigo y de las llaves hasta que ya con las últimas energías, el rudo cayó en la trampa del místico, quien lo pescó en el duelo de cuerdas y aprovechó para aplicarle la mística, la llave más emblemática de este personaje, haciendo que Black Warrior se rindiera en automático. La gente berreaba de alegría, los ecos de la afición destilaban euforia y la presencia mediática del luchador técnico se iría hasta las nubes llevándose su primera máscara en la historia. Luego de esa batalla, Místico seguiría cosechando triunfos y también ganando duelos de cabellera y máscara. Entre los más destacados fueron el Hijo del Diablo, el Sepulturero, el Oriental. Como Sin Cara se llevaría la máscara de Sin Cara Negro y como Carístico le quitaría la tapa a Histeria y raparía a Black Warrior. Toda esa trayectoria lo harían llegar a la WWE, en Estados Unidos, donde tendría cierta fama, pero esta se diluiría por problemas con la gente de Vince McMahon y con una falta de identidad muy crónica. Para muchos, el fracaso de Místico en Estados Unidos se debe a la carencia de identidad, algo que tuvo mucho peso. Primero, por allá del 2011, Vince McMahon estaba buscando una superestrella mexicana para así atraer al público latino y mexicano. Pues aunque dentro del gremio estaba Rey Mysterio y muchos otros luchadores mexicanos, les hacía falta tener al mejor y al que más vendía en esa época. Además de que Rey Mysterio en esos entonces había sufrido 2 lesiones que lo habían disminuido, siendo sus apariciones muy escasas. Fue así como le ofrecieron un jugoso contrato a pesar de que varios consejeros de McMahon estaban en la negativa. Aún así, el jefe echó a andar su plan. Sin embargo, como en toda lucha libre mexicana, los personajes muchas veces no son de los luchadores, sino de las empresas. Y en este caso, se repetía el patrón. El Consejo Mundial de Lucha Libre no liberó el nombre del Místico para que el luchador se lo llevara a Estados Unidos, a pesar de que la WWE ofreció un pago por los derechos, mismos que los mexicanos no aceptaron. Así, el Místico tuvo que cambiar a Sin Cara, nombre registrado por la WWE y que tendría cierto prestigio, ya que durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos hasta su salida, tuvo cierta aceptación por la gente, pues luego de algunos años, el nuevo Sin Cara tuvo en el futbolista Raúl Jiménez alguien que le hiciera publicidad, ya que en varios de sus goles en Inglaterra, este celebraba con la máscara de luchador, gracias a la buena amistad que mantenían desde que el futbolista estaba en el Benfica. Algo así como el Místico con Gabriel Pereira. Pero el primer Sin Cara tuvo una aceptación media, a pesar de que sus primeras apariciones fueran solo para atacar a algunos luchadores, entre ellos Sheamus, quien era el actual campeón. Sin Cara rápidamente se hizo un luchador estelar y eso no le gustó tanto a los guionistas, pues luego de una gira por Londres, este hizo pareja con John Cena de manera inesperada, ya que luchaba en conjunto con una de las superestrellas de la marca. Luego de aquella batalla en parejas en Europa con John Cena, su carrera en Estados Unidos se fue a pique. En el draft lo bajaron de Raw a SmackDown y de donde ya no tuvo tanto reflector, pero sí muchas derrotas.
Según en una entrevista, Art Anderson, el ya hoy exproductor de la WWE, afirmó que Místico o Sin Cara no era el mejor luchador mexicano y que no tenía argumentos para destacar en una lucha de más fuerza y con menos lances como la estadounidense. Además de no tener las cartas necesarias para desbancar a Rey Mysterio. En pocas palabras, tenía poca técnica y también una mala actitud fuera del ring. Según, se le había subido la fama y no mostraba mucho en sus luchas, y remató diciendo que no tenía un sentido propio, ni siquiera entendía cómo es que salía muchas veces de la nada a golpear a los otros luchadores. Realmente no había un sentido en su estancia en Estados Unidos. Con esas declaraciones pareciera que estaban en lo correcto, ya que Luis Ignacio solo estuvo hasta el 2014 cuando se le desvinculó del personaje, ya que tampoco era un hombre de su propiedad. Sin Cara terminaba maltrecho por Estados Unidos, recordando que cerca de finales del 2011 sufrió una ruptura de tendón de rótula, misma que lo haría perderse todo el año, regresando en 2012, donde sufriría una conmoción. Pero eso no era todo. Durante casi todo el 2012, Sin Cara empezó a perder combates aún si estuviera luchando al lado de Rey Mysterio. El acabose llegaría en 2013 cuando se dislocó un dedo en una lucha ante el patrón Alberto del Río. Eso molestó a los jefes, quienes ya contemplaban en sacarlo de escena. Antes de finalizar su contrato, la WWE trajo su suplente, Jorge Arias, quien ya había portado la máscara de Sin Cara negro, la cual perdió con Luis Ignacio. Cuando este se fue en 2014, Jorge Arias se quedaría con el manto del Sin Cara original, mismo que sería quien le regalara su máscara a Raúl Jiménez, el delantero mexicano de los Wolves. Realmente, este personaje se fue diluyendo poco a poco. Muy lejos están aquellas tardes noches de llenos en las arenas, sumado a que también mucha gente ha dejado de ser fanática de este deporte. Sin embargo, luego de dejar en 2014 la lucha estadounidense, Luis Ignacio regresó a México bajo el manto de un nuevo nombre que tampoco era de él, sino de Alejandro Peña, Místesis, quien sería el supuesto nuevo referente de la AAA. Antes de llegar a esa empresa, hay que señalar que Luis Ignacio estuvo luchando en parte del 2014 en el circuito independiente, todavía con el nombre de Sin Cara. Cuando aparece Místesis, parecía que la fama le volvería a dar un segundo aire de éxito, pero no fue así. En la AAA solo estaría un año, donde se volvería rudo tras caer en triple manía con Rey Mysterio. Para el 2015, y ya en la lucha libre élite, nacería el nombre de Carístico, el cual es una fusión de los dos mantos, los cuales había llevado al éxito en diferentes épocas, siendo ese nombre totalmente suyo. No obstante, la magia del éxito había desaparecido. Ya con el mote de Carístico, solo tuvo una aceptación mediana. De hecho, en cierto tiempo, tuvo bronca con quien llevaba todavía la máscara del Místico, pero ni así logró repuntar su carrera. Hay algo trascendental, mismo que comentó Fray Tormenta en febrero pasado cuando concedió una entrevista en un programa de TV Azteca sobre si su más prestigioso alumno, el Místico, había hecho algo por el refugio de niños de la calle que atiende. Este dijo que desde que saltó al estrellato en 2005, Luis Ignacio jamás volvió siquiera a donar un kilo de arroz o aceite. Según Fray Tormenta, comentó que luego que la fama lo arropó, este luchador se desentendió de sus raíces e hizo su vida. Algo que no le puede reprochar, pues este nunca quiso platicarlo en su momento, porque pensó que podía tomar como si este quisiera colgarse de su fama, pero que ahora, en este tiempo, era momento de decirlo, pues se habían inventado la historia por años de que Místico se había hecho cargo del refugio, algo que no fue para nada cierto. Según Fray Tormenta y algunos otros chicos que están con el luchador religioso, a Luis Ignacio se le subió mucho la fama y se olvidó de sus raíces, algo que quizá en estos momentos le esté pasando factura. También recordó que cuando era un chamaco, Fray Tormenta le dijo que entrenara y le apoyaría con la escuela, pero este nunca quiso estudiar, diciéndole que a él le latía más hacerse famoso luchando. Actualmente, Carístico es un luchador que está entrando en el ocaso de su carrera, quien tuvo ambiciones pero nunca las encaminó, a tal grado de ser una leyenda poco recordable, pasando solo a ser una pequeña moda de inicios de la primera década del milenio. Pero dime, ¿cuál fue el gran error de Luis Ignacio Uribe, el primer místico de la historia? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.